esposo me humilló frente a toda su familia, pero lo que mi hija dijo después reveló la verdad y lo dejó completamente destrozado. Hola a todos, necesito desahogarme y pedir consejo. Ya no sé qué hacer, de verdad. El peso en mi pecho es constante, como una losa fría que me impide respirar con normalidad. Mi nombre es Beatriz y vivo en Sevilla. Mi matrimonio con Manuel siempre ha sido complicado, una palabra suave para una realidad áspera y llena de espinas. No sé ni por dónde empezar. Supongo que desde el principio. Desde que nos casamos, las reuniones familiares en casa de sus padres han sido una auténtica tortura para mí. Un tormento lento y agónico que se repetía cada domingo, como una condena. Siempre hay muchísima gente, un ruido ensordecedor que me martillea la cabeza. Niños corriendo por todas partes, gritando, tropezando, tíos y tías hablando a gritos, superponiéndose unos a otros, creando una cacofonía insoportable. La televisión, puesta a todo volumen, escupiendo un programa de cotilleos que a nadie parece importar. Un caos absoluto. Y Manuel, bueno, Manuel se transforma, como si se le metiera un espíritu chulo y prepotente en el cuerpo. Se infla como un pavo real, pavoneándose ante su audiencia cautiva. Se convierte en el centro de atención, acapara todas las conversaciones, cuenta chistes, la mayoría a mi costa, chistes crueles disfrazados de humor, y su familia, como si fuera el mejor humorista del mundo, lo aplaude, se ríe a carcajadas. Risas estridentes que me taladran los oídos. Yo, por mantener la paz, por no armar un follón, siempre he aguantado. He apretado los dientes con tanta fuerza que sentía que se me iban a partir. He sonreído falsamente, un rictus doloroso que me deformaba el rostro. He tragado saliva, mucha saliva, amarga, espesa, como bilis. Me he sentido como una idiota, como un mueble más en el salón, invisible para unos, el blanco de las bromas para otros. Un objeto inanimado, sin voz ni voto. Recuerdo una vez, poco después de casarnos. Estábamos en el patio, bajo la parra, el sol de Sevilla caía a plomo. Yo estaba hablando con mi suegra sobre lo difícil que era encontrar un buen trabajo en la ciudad. Estábamos teniendo una conversación normal, tranquila, y de repente Manuel se metió en medio, interrumpiéndonos con su vozarrón. Me puso la mano en el hombro, una mano pesada que sentía como una garra, con una sonrisa de esas que te hielan la sangre y te revuelven el estómago. Dijo, delante de todos, con un tono condescendiente que me hizo encogerme por dentro. No se preocupen, mi Bea es un poco lenta para estas cosas, pero ya encontrará algo. Igual la contrato yo para limpiar mi oficina, así al menos sé que algo hará bien. Todos rieron, una explosión de risas crueles que me golpeó como una bofetada. Mi suegra, en lugar de defenderme, se unió a las risas. Su mirada, antes amable, se transformó en una mueca de desprecio. Sentí como se me formaba un nudo en la garganta, un nudo duro e implacable que me impedía tragar. Cómo las lágrimas amenazaban con salir, quemándome los ojos. Me excusé, balbuceando alguna torpe mentira, y me fui al baño. Cerré la puerta tras de mí, me apoyé en el lavabo y respiré hondo, intentando no romperme en mil pedazos. Miré mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban rojos, mi rostro pálido y desencajado. Me sentía humillada, pisoteada, como un insecto aplastado bajo la suela de un zapato. Él luego vino, me dio un beso en la frente, un beso frío y vacío, y me dijo que no me lo tomara tan en serio, que solo eran bromas. «Sabes que te quiero, Bea», añadió, con una voz que pretendía ser cariñosa pero que sonaba hueca, falsa. Y yo, como una tonta, le creí. O quise creerle, me aferré a esa pequeña esperanza, como un náufrago a una tabla. Digamos que le gusta tener todo bajo control. Incluso a mí, desde qué ropa me pongo hasta con quién hablo. Me controla las llamadas, los mensajes, las redes sociales. Me revisa el bolso, los bolsillos. Me interroga sobre cada detalle de mi día, siempre con la excusa de que lo hace por mi bien, de que quiere protegerme. ¿De qué? Me pregunto yo ahora. ¿Del mundo exterior? ¿O de mi propia libertad? La verdad es que me ahoga. Me siento como un pájaro enjaulado, con las alas cortadas. Anhelo volar, ser libre, pero él me mantiene prisionera, con sus barrotes invisibles de control y manipulación. Y esas reuniones familiares, eran como echarle sal a la herida. Una herida abierta y supurante que NCA terminaba de cicatrizar. Cada domingo, volvía a sangrar, un poco más. No es la primera vez, ni será la última, me temo. Manuel tiene un don para humillarme, un talento innato para hacerme sentir pequeña e insignificante, especialmente delante de su familia. Como si necesitara demostrarles constantemente quién manda, quién lleva los pantalones en casa,
aunque la realidad fuera bien distinta. Y lo peor es que lo hace con una sonrisa, con un aire de superioridad que me revuelve las tripas. Como si disfrutara viéndome sufrir, viéndome encogerme bajo su mirada despreciativa. Es una mirada que conozco bien, una mirada fría, calculadora, que me desarma por completo. Recuerdo una Navidad, hace un par de años. Toda la familia reunida alrededor de la mesa, un mantel rojo con bordados dorados cubriendo el tablero de madera oscura, llena de platos con comida, el aroma a pavo asado flotando en el aire, mezclado con el dulzor de los turrones, los polvorones, el olor a alcohol de las botellas de cava. Un ambiente festivo, en teoría. Yo me había esforzado mucho en la cena, había pasado toda la tarde en la cocina, el calor del horno golpeándome en la cara, las manos pringadas de harina y mantequilla, preparando el pavo, los entrantes, los postres. Quería que todo saliera perfecto, que su familia me viera como una buena esposa, una buena ama de casa. Ilusa de mí, creía que con mi esfuerzo podría ganarme su aprobación, su respeto, quizá incluso su cariño. Qué equivocada estaba. Cuando llegó el momento de los regalos, Manuel, con una sonrisa malévola jugando en sus labios, me entregó un paquete envuelto en papel brillante, rojo con estrellas doradas. Yo, emocionada, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, lo abrí con manos temblorosas, deshaciendo el lazo con cuidado, desplegando el papel con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Dentro, había un delantal rosa, de esos con volantes y dibujos de cupcakes. Un delantal ridículo, infantil, que me quedaba pequeño y apretado. Y un libro de cocina para principiantes. Para que aprendas a cocinar de una vez, cariño, dijo, con un tono burlón, su voz resonando en el silencio expectante, que hizo que todos soltaran una carcajada. Una carcajada estridente, unánime, que me golpeó como una bofetada. Yo me quedé paralizada, con el delantal en las manos, el rosa chillón contrastando con la palidez de mi piel, sintiendo cómo la sangre me huía de la cara, dejándome fría y temblorosa. El nudo en la garganta volvió a aparecer, más grande, más apretado, impidiéndome respirar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas calientes que amenazaban con desbordarse, pero me contuve. Apreté los dientes, clavé las uñas en las palmas de las manos, y me obligué a tragar el llanto. No iba a darles el gusto de verme llorar, no les iba a dar esa satisfacción. Su madre, con una sonrisa condescendiente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me dijo: «Ay, Manuel, siempre tan bromista. Pero tiene razón, Beatriz, deberías aprender a cocinar mejor. A Manuel le gusta comer bien». Y su hermano, como siempre, el más cruel, con su voz ronca y desagradable, añadió: «Sí, mujer, que pareces tonta en la cocina. Con ese cuerpo serrano que tienes, al menos deberías saber hacer un buen guiso». Sus palabras, cargadas de veneno, se clavaron en mi corazón como dagas. Me mordí el labio inferior con fuerza, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca, conteniendo las ganas de gritar, de insultarlos a todos, de tirarles el delantal a la cara, de salir corriendo de allí y no volver jamás. Me levanté de la mesa, con el delantal y el libro en las manos, los brazos rígidos, las piernas temblorosas, y me fui a la habitación, sin mirar a nadie, sin decir una palabra. Me encerré en el baño, el frío del azulejo contra mi piel caliente, y allí, por fin, me permití llorar. Lloré en silencio, con el cuerpo tembloroso, sintiendo una mezcla de rabia, impotencia y una profunda tristeza que me inundaba por dentro, como una ola oscura y fría que amenazaba con arrastrarme. Las lágrimas corrían por mis mejillas, calientes y amargas, mezclándose con el rímel corrido, dejando un rastro negro y borroso en mi piel. Me sentía humillada, pisoteada, como un insecto aplastado bajo la suela de un zapato. Y lo peor de todo es que sabía que no era la primera vez, ni sería la última. Lo peor es que su familia, especialmente su hermano, siempre se ríen con él. Ríen con él y de mí. Nunca nadie me defiende, como si fuera normal, como si sus humillaciones fueran solo bromas inofensivas. Como si yo me lo mereciera. Sienten que es normal, que son solo bromas. Y él, alimentado por las risas y la aprobación de su clan, sigue y sigue, cada vez con más saña, con más crueldad. Como un depredador que ha encontrado a su presa fácil. Y yo, como una idiota, siempre he intentado justificarlo, pensando que era solo su forma de ser, que no lo hacía con mala intención. Que en el fondo me quería, que era su forma torpe de demostrar afecto. Pero la verdad es que cada vez me dolía más, cada vez me hacía más daño. Cada una de sus bromas era una puñalada en mi autoestima, una piedra más en la mochila de la humillación que cargaba a mis espaldas.
Una mochila que cada vez pesaba más, que me doblaba la espalda, que me impedía respirar. Y yo, cada vez más pequeña, más insignificante, más invisible. Ahogándome en un mar de silencio y resignación. Un silencio que me quemaba por dentro, un silencio que se había convertido en mi cárcel. El domingo pasado, estábamos otra vez en casa de sus padres. El mismo escenario de siempre. El olor a paella quemada, sí, quemada, porque a su madre se le va la mano con el fuego y el arroz siempre acaba crujiendo de forma desagradable. Se mezclaba con el sudor y el perfume barato de alguna tía lejana, un olor dulzón y empalagoso que me producía náuseas. Me golpeaba en la cara nada más entrar, como una bofetada olfativa. El mismo ruido ensordecedor, una mezcla de conversaciones a gritos, niños llorando, la televisión a todo volumen escupiendo un programa de fútbol que a nadie parecía interesar realmente, pero que nadie se molestaba en apagar. Un zumbido constante que me taladraba los oídos, impidiéndome pensar con claridad. El mismo calor sofocante, a pesar de que ya había entrado el otoño. Las ventanas cerradas a cal y canto, el aire denso y cargado, como si las paredes mismas exhalaran una atmósfera opresiva que me ahogaba. Me sentía atrapada, como un ratón en una ratonera, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, un tamborileo frenético que resonaba en mis oídos. Me senté en mi sitio habitual, entre mi suegra, que no paraba de hablarme de lo gorda que estaba y de lo importante que era tener hijos cuanto antes, y la prima Mari Carmen, la que siempre me pregunta, con una sonrisa empalagosa que me produce urticaria, ¿cuándo vamos a darle un nieto a sus padres? Beatriz, hija, ¿para cuándo el bebé? Se os está pasando el arroz, me dijo, con un tono condescendiente que me hizo apretar los puños bajo la mesa. Ya sabes, Mari Carmen, estas cosas no se pueden forzar, respondí, con una sonrisa tensa que me dolía en la cara. Además, con la crisis que hay. Intenté añadir, pero ella me interrumpió. Va, la crisis, excusas, cuando se quiere, se puede, sentenció, con un movimiento de cabeza que denotaba su total desaprobación. Sentí como una oleada de calor me subía por el cuello, tiñéndome las mejillas de un rojo intenso. Apreté los labios con fuerza, conteniendo las ganas de decirle 4 verdades. Intenté concentrarme en la paella, en el sabor a azafrán y marisco, pero no podía. Los granos de arroz, quemados y crujientes, se me pegaban al paladar, produciéndome una sensación desagradable. Tenía un nudo en el estómago, una presión en el pecho que me impedía tragar. Como siempre, intentaba ser amable, pasar desapercibida, convertirme en una sombra, en un fantasma que se deslizaba entre los vivos sin ser visto, sin ser oído. Sonreía falsamente, un rictus doloroso que me deformaba el rostro, asentía con la cabeza a las conversaciones banales, respondía con monosílabos a las preguntas impertinentes. Mi cuerpo estaba allí, sentado a la mesa, forzando una sonrisa, pero mi mente vagaba lejos, en un lugar tranquilo y silencioso, un oasis de paz imaginario, donde no había ni suegras ni cuñados ni paellas quemadas. Donde solo había silencio y tranquilidad. Manuel, como era de esperar, estaba en su salsa. Dominaba la conversación, contaba chistes, imitaba acentos, hacía muecas. Sus ademanes eran exagerados, teatrales, como si estuviera representando una obra para un público entregado. Su familia, embelesada, lo observaba con admiración, riéndose a carcajadas de cada una de sus gracias, por simplonas que fueran. Yo, en cambio, me sentía cada vez más pequeña, más insignificante. Como una hormiga a los pies de un elefante. Me encogía en mi silla, jugueteando con el tened. Con la mirada fija en el mantel, evitando el contacto visual con cualquiera. Me sentía como un animal acorralado, deseando huir, desaparecer, pero sin encontrar la salida. De repente, en medio de la comida, mientras yo intentaba pelar una gamba con manos temblorosas, las cuales delataban mi nerviosismo, Manuel, con esa sonrisa socarrona que tanto odiaba, esa sonrisa que le deformaba el rostro y le hacía parecer aún más cruel, me soltó delante de todos, con un tono de voz que pretendía ser gracioso pero que sonaba a desprecio puro y duro. Beatriz es tan inútil que no sabe ni freír un huevo. Lo dijo mirándome directamente a los ojos, con una mirada desafiante, como retándome a que le contestara. El silencio se hizo en la mesa por un instante, un silencio denso y expectante, como la calma que precede a la tormenta. Las risas de los niños se apagaron, las conversaciones se interrumpieron a media frase, los cubiertos dejaron de sonar contra los platos. Todos los ojos se posaron en mí, expectantes, como esperando mi reacción. Luego, como si alguien hubiera dado la señal, todos estallaron en carcajadas.
Risas estridentes, vulgares, que rebotaban en las paredes y me golpeaban como puños. Su hermano, como siempre, el que más. Su risa, ronca y desagradable, me arañaba los oídos, me hacía sentir aún más humillada. Sentí cómo la sangre me subía a la cara, un calor intenso que me quemaba las mejillas, cómo me ardían los ojos, cómo me temblaban las manos. El nudo en el estómago se apretó aún más, un dolor agudo que me impedía respirar. Quería llorar, gritar, desaparecer, tragarme la tierra y no volver a salir jamás, pero sobre todo, con una intensidad que nunca antes había sentido, quería vengarme. Un deseo primitivo, visceral, se apoderó de mí, y en ese momento, mis ojos se posaron en mi hija, que estaba sentada a mi lado, con los ojos muy abiertos, observando la escena con una expresión de asombro y confusión. Y supe lo que tenía que hacer. Sentí como la sangre me subía a la cara, un calor sofocante que me quemaba las mejillas. Las orejas me zumbaban, un pitido agudo e insistente que bloqueaba cualquier otro sonido. El corazón me latía con fuerza en el pecho, un tamborileo frenético que resonaba en mis oídos, como si quisiera escapar de su prisión de costillas. Mis manos temblaban, un temblor incontrolable que me impedía sujetar los cubiertos. El tenedor, con un trozo de paella a medio comer, se me resbaló de los dedos, cayendo al plato con un ruido metálico que, en cualquier otra circunstancia, habría pasado desapercibido, pero que en ese momento, en medio del silencio expectante que siguió a la broma de Manuel, sonó como un disparo. La paella, que momentos antes intentaba comer con desgana, ahora me revolvía el estómago. Tenía un nudo en la garganta, un nudo duro e implacable que me impedía tragar, respirar, hablar. Quería gritar, maldecir, lanzarle el plato a la cara a Manuel. Quería levantarme de la mesa, volcar el mantel con toda la comida, la vajilla, las copas, salir corriendo de allí y no volver jamás. Quería desaparecer, convertirme en humo, en aire, en nada. Fundirme con las sombras y dejar de existir. Pero sobre todo, con una intensidad que nunca antes había sentido, una intensidad que me asustaba, quería vengarme. Una rabia fría, calculadora, se apoderó de mí, reemplazando la humillación y la vergüenza. Era una rabia que me helaba la sangre, que me hacía temblar, pero que al mismo tiempo me daba una extraña sensación de poder, de control. Un poder que necesitaba desesperadamente en ese momento de absoluta vulnerabilidad. Era como si una fiera, dormida durante años en lo más profundo de mi ser, hubiera despertado finalmente, rugiendo de furia, dispuesta a defender su territorio. Miré a mi alrededor. Las caras de su familia, deformadas por las carcajadas, me producían náuseas. Su hermano, con la boca abierta, los ojos llorosos, dejando escapar un sonido gutural y desagradable que me arañaba los nervios, parecía disfrutar especialmente de mi humillación. Su madre, con una sonrisa condescendiente, movía la cabeza, como si estuviera de acuerdo con Manuel, como si yo me mereciera ese trato. «Ay, Manuel, siempre tan gracioso», la escuché decir entre risas, «pero tiene razón, Beatriz, deberías aprender a cocinar. A un hombre hay que tenerlo contento por el estómago». Sus palabras, dichas con un tono de falsa dulzura, me hirieron más que la propia broma de Manuel. Su padre, el único que parecía incómodo, miraba hacia otro lado, evitando mi mirada. Jugueteaba con su servilleta, arrugándola entre sus dedos, con una expresión de vergüenza en el rostro. Pero callaba, como siempre, todos ellos, cómplices de su crueldad, me juzgaban, me señalaban, me condenaban. Me sentí sola, aislada, como si estuviera en una isla desierta, rodeada de tiburones hambrientos, esperando el momento oportuno para atacar. En ese momento, mi mirada se cruzó con la de mi hija, Carla. Estaba sentada a mi lado, en silencio, observando la escena con sus grandes ojos azules, unos ojos que normalmente brillaban con alegría y curiosidad. Ahora estaban apagados, nublados por la confusión y la tristeza. Tenía una expresión de asombro, de incredulidad, pero también de tristeza. Una tristeza profunda, que no correspondía a sus 7 años. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. Un clic, como si una presa hubiera cedido, liberando un torrente de emociones contenidas durante demasiado tiempo. Ya no era solo mi humillación, mi dolor, era también el suyo. La estaba exponiendo a esa crueldad, a esa toxicidad. La estaba obligando a presenciar cómo su padre humillaba a su madre, a la mujer que le había dado la vida, que la amaba por encima de todas las cosas. Y eso, simplemente, era inaceptable. No podía permitirlo. No podía seguir protegiendo a Manuel a costa del bienestar de mi hija. Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mis manos,
la rabia que me consumía por dentro, el nudo que me apretaba la garganta. Tenía que hacer algo, tenía que proteger a mi hija. Y en ese momento, en medio del caos, del ruido, de las risas crueles, tuve una idea. Una idea arriesgada, desesperada, quizás incluso cruel, pero que en ese momento me pareció la única salida. La única forma de romper ese círculo vicioso de humillaciones y silencios. Miré a Carla a los ojos, una mirada intensa, cargada de significado, una mirada que decía más que 1000 palabras. Y supe que ella me entendía, que sabía lo que iba a hacer, que estaba conmigo, que, a pesar de su corta edad, comprendía la gravedad de la situación. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Cerré los ojos por un instante, reuniendo todo el coraje que me quedaba, preparándome para el impacto, para las consecuencias de mis actos. Y entonces, antes de que yo pudiera decir nada, antes de que las risas se apagaran, Carla, con su vocecita dulce e inocente, una vocecita que contrastaba con el ruido ambiente, con la vulgaridad de las risas, pronunció las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Todos rieron, un coro de risas estridentes, vulgares, que rebotaban en las paredes y me taladraban los oídos. Sentí una punzada de dolor en el pecho, una opresión que me dificultaba la respiración. Mi suegra, con una sonrisa condescendiente, añadió: «Ay, Manuel, siempre tan bromista. Pero tiene razón, Beatriz, deberías aprender a cocinar. A un hombre hay que tenerlo contento por el estómago». Sus palabras, dichas con un tono de falsa dulzura, me hirieron más que la propia broma de Manuel. Su padre, con la mirada fija en su plato, permanecía en silencio, como si la tierra se lo hubiera tragado. Su hermano, el de siempre, el más cruel, se reía a carcajadas, con la boca abierta, dejando escapar un sonido gutural y desagradable que me arañaba los nervios. Su risa, ronca y estridente, se elevaba por encima de las demás, como si quisiera asegurarse de que yo la escuchara, de que sintiera toda la carga de su desprecio. Me miró con una sonrisa burlona, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ojos pequeños y fríos que me observaban con una mezcla de diversión y malicia. «Sí, Beatriz», dijo, con su voz ronca y desagradable, «pareces tonta en la cocina. Con ese cuerpo serrano que tienes, al menos deberías saber hacer un buen guiso». Sus palabras, cargadas de veneno, se clavaron en mi corazón como dagas. Sentí como las lágrimas amenazaban con salir, pero me contuve. No les iba a dar el gusto de verme llorar. No delante de ellos, no después de todo lo que había aguantado. En ese momento, antes de que yo pudiera reaccionar, antes de que la rabia que me consumía por dentro explotara, Carla, con su vocecita dulce e inocente, una vocecita que contrastaba con el ruido ambiente, con la vulgaridad de las risas, pronunció las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. «Pero papá, tú le pegas a mamá cuando nadie la ve». La frase, dicha con la naturalidad propia de un niño, con la simpleza de quien no comprende la magnitud de sus palabras, cayó sobre la mesa como una bomba. El silencio se hizo de repente, un silencio sepulcral que cortaba el aire como un cuchillo. Las risas se apagaron de golpe, las conversaciones se interrumpieron a media frase, los cubiertos dejaron de sonar contra los platos. Todos se quedaron paralizados, con la boca abierta, los ojos fijos en Carla, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. El rostro de Manuel, antes radiante, se descompuso por completo. La sonrisa desapareció de sus labios, reemplazada por una expresión de horror, de incredulidad. Su cara, antes roja por el alcohol y la excitación, se puso blanca como el papel. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban apagados, nublados por el miedo. Podía ver el pánico en su mirada, un pánico que me heló la sangre. Su hermano, que un segundo antes se reía a carcajadas, ahora tenía la boca abierta, los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Su madre, con la mano en el pecho, miraba a Carla con una expresión de horror y reproche. Su padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la cabeza y miró a Manuel con una mezcla de decepción y rabia. El ambiente, antes festivo y ruidoso, ahora era denso, opresivo, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El silencio se prolongó durante unos segundos que me parecieron eternos, unos segundos en los que el tiempo pareció detenerse, en los que el mundo entero contuvo la respiración. Y en ese silencio, en medio del caos, de la conmoción, de la incredulidad, yo supe que todo había cambiado. Que nada volvería a ser igual. El silencio que se hizo en la mesa era tan denso que podía palparse. Como si alguien hubiera pulsado un botón de mute en la vida misma,
silenciando el bullicio familiar que momentos antes llenaba la habitación. Los cubiertos, que chocaban contra los platos en una cacofonía de sonidos metálicos, ahora yacían inmóviles, abandonados a medio gesto, como si los comensales hubieran sido petrificados en pleno acto de deglución. Las conversaciones, antes animadas y estridentes, se cortaron abruptamente, dejando frases inconclusas flotando en el aire, como espectros de palabras no dichas, suspendidas en el vacío creado por la revelación de Carla. Las risas, que habían resonado con tanta fuerza, se ahogaron en la garganta, transformadas en un silencio incómodo, casi doloroso, un silencio preñado de tensión y reproches no verbalizados. Todos los ojos, antes fijos en mí, con esa mezcla de burla y condescendencia que también conocía, ahora se clavaban en Carla, en mi hija, en esa pequeña criatura que, con una sola frase, con la inocente crueldad de los niños, había desatado un huracán de emociones contenidas, removiendo la podredumbre que se ocultaba bajo la superficie de la aparente felicidad familiar. La miraban con una mezcla de incredulidad, reproche, y una pizca de miedo, como si fuera una especie de oráculo que acababa de pronunciar una profecía terrible, una verdad incómoda que todos habían preferido ignorar hasta ese momento. La sonrisa de Manuel se desvaneció como si la hubieran borrado de un plumazo, dejando en su lugar una mueca de desconcierto y pánico. Su rostro, antes encendido por el alcohol y la excitación de ser el centro de atención, palideció de repente, adquiriendo un tono ceroso, casi espectral, como el de un cadáver recién exhumado. Podía ver cómo la sangre se le drenaba de la cara, dejándolo con un aspecto enfermizo, vulnerable, despojado de la arrogancia que habitualmente lo caracterizaba. Sus ojos, antes brillantes y llenos de una falsa alegría, ahora estaban apagados, hundidos en sus órbitas, como si la vida misma se le escapara por ellos, absorbida por el abismo de sus propias mentiras. La mirada desafiante que momentos antes me dirigía, cargada de desprecio y superioridad, se transformó en una súplica muda, un reflejo del pánico que lo consumía por dentro, un pánico que emanaba de él en oleadas, impregnando el aire con el olor acre del miedo. Sus manos, antes gesticulando con energía, acompañando sus chistes y sus bravuconadas, ahora temblaban, incapaces de mantenerse quietas, como si tuvieran vida propia, revelando la tormenta emocional que se desataba en su interior. Jugueteaba con el borde del mantel, arrugándolo entre sus dedos con nerviosismo, como si buscara en la tela un consuelo que no encontraba, un ancla a la realidad que se le escapaba de las manos. Podía sentir su miedo, palpable, casi asfixiante, un miedo que se extendía por la mesa como una mancha de aceite, contaminando el ambiente, envenenando el aire que respirábamos. Incluso su respiración se había vuelto irregular, entrecortada, como si le faltara el aliento. Tragó saliva con dificultad, produciendo un sonido gutural que resonó en el silencio de la habitación. Abrió la boca para hablar, para defenderse, para negarlo todo, pero las palabras no salían. Solo un balbuceo incoherente, un murmullo ahogado que se perdía en el silencio. En ese momento, por un instante fugaz, vi al verdadero Manuel, al hombre que se escondía tras la máscara de chulería y prepotencia, al hombre inseguro y vulnerable que se ocultaba bajo la coraza de la bravuconería. Un hombre débil, inseguro, aterrorizado, desnudo ante la verdad, expuesto ante su familia, despojado de todas sus defensas. Y por primera vez, en mucho tiempo, no sentí ni rabia ni desprecio. Sentí lástima, una lástima profunda, sincera, que me sorprendió por su intensidad. Lástima por el hombre que había sido, por el hombre que podría haber sido, por el hombre que nunca sería. Lástima por la vida que habíamos desperdiciado juntos, por los años perdidos en una relación tóxica, asfixiante, destructiva. Pero la lástima duró poco. Fue rápidamente reemplazada por una ola de confusión, de duda. ¿Había hecho bien? ¿Había utilizado a mi hija, a mi pequeña Carla, para vengarme? ¿La había expuesto demasiado? ¿La había convertido en un arma en mi propia batalla? La mirada de mi suegra, una mirada llena de reproche y acusación, una mirada que me juzgaba, me condenaba, me taladraba la conciencia. Sentía su desaprobación como una losa pesada sobre mis hombros, aplastándome, asfixiándome. Me miraba como si yo fuera la culpable, como si yo hubiera orquestado todo aquello, como si hubiera manipulado a mi hija para destruir a su hijo. Beatriz, comenzó a decir, con un tono de voz cargado de reproche, ¿pero cómo has podido? No terminó la frase. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, ahogadas por la tensión del momento. Y en ese momento, por un instante terrible, dudé. Dudé de mí misma, de mis acciones, de mis intenciones.
¿Había sido demasiado lejos? ¿Había cruzado una línea que no debería haber cruzado? ¿Había cometido un error irreparable? El peso de la culpa, una culpa fría e implacable, comenzó a instalarse en mi pecho, apretándome el corazón, dificultándome la respiración. Miré a Carla, que seguía sentada a mi lado, en silencio, con la mirada perdida en algún punto indefinido de la mesa, ajena al drama que había desatado. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba pálido y serio, como si hubiera envejecido de repente. Y en ese momento, a pesar de la confusión, a pesar de la duda, a pesar de la culpa, a pesar de la mirada acusadora de mi suegra, supe que no me arrepentía. Que había hecho lo que tenía que hacer, que había protegido a mi hija, que había roto, finalmente, el silencio que me había aprisionado durante tantos años. Y eso, al final, era lo único que importaba. Han pasado 2 semanas desde aquel domingo. 2 semanas que me han parecido una eternidad. 2 semanas en las que el silencio en mi casa ha sido ensordecedor, roto solo por los sollozos ocasionales de Carla, que aún parece asustada, confusa. Me mira con esos enormes ojos azules, llenos de una tristeza que me parte el alma, y me pregunta si papá va a volver. Y yo, con un nudo en la garganta, le acaricio el pelo y le digo que todo va a estar bien, aunque no estoy segura de si me lo creo ni yo. El silencio en casa de mis suegros, sin embargo, ha sido reemplazado por un murmullo constante. Un murmullo de llamadas telefónicas, de conversaciones susurradas, de reproches velados. Nadie se atreve a mencionar lo ocurrido directamente, pero el tema flota en el aire, como un fantasma invisible que recorre los pasillos, se cuela por las rendijas de las puertas, se sienta a la mesa en las comidas. Su madre me llama casi a diario, no para preguntarme cómo estoy, no para preocuparse por su nieta, sino para reprocharme, para acusarme de haber destruido a su hijo, de haberlo expuesto, de haberlo humillado delante de toda la familia. Beatriz, ¿cómo has podido? Me repite una y otra vez, con esa voz quebrada, llena de un dolor que, estoy segura, es más por la vergüenza que por el amor a su hijo. Y yo, agotada, con la paciencia deshilachada, le repito que no he hecho nada, que solo he contado la verdad. Una verdad que ellos, cegados por la adoración a su niño mimado, se habían negado a ver. Muchos de sus familiares, sin embargo, me han llamado para disculparse. Tías, primos, incluso alguna de sus hermanas, me han confesado que sabían, que sospechaban, pero que nunca se habían atrevido a decir nada. Que el miedo a Manuel, a sus represalias, a romper la paz familiar, les había silenciado. Y ahora, con la verdad al descubierto, se sienten culpables, cómplices. Me piden perdón, con voces temblorosas, llenas de vergüenza y arrepentimiento. Un perdón que acepto, aunque no sé si realmente les perdono. He iniciado los trámites de separación, un paso que debería haber dado hace mucho tiempo, lo sé, pero al que siempre le tuve miedo. Miedo a la reacción de Manuel, miedo a la soledad, miedo al qué dirán. Pero ahora, después de lo ocurrido, ya no tengo miedo. Siento una extraña sensación de calma, de liberación, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Como si finalmente pudiera respirar. Manuel está destrozado, va de un lado para otro como un alma en pena, con la mirada perdida, el rostro demacrado. Ha intentado justificarse, ha intentado negarlo todo, ha intentado culparme a mí, a Carla, a su familia, al mundo entero. Pero ya nadie le cree. Su máscara de chulería y prepotencia se ha caído, revelando al hombre débil e inseguro que siempre ha sido. Un hombre que se esconde tras la violencia, tras la humillación, para ocultar su propia fragilidad. Un hombre que necesita controlar, manipular, para sentirse poderoso. Un hombre que, en el fondo, me da lástima. No sé si hice bien, si fui demasiado lejos, si utilicé a mi hija de una forma que no debería. La culpa, como una serpiente venenosa, sigue retorciéndose en mi pecho, inyectándome su veneno, recordándome mis errores, mis dudas. Pero luego miro a Carla, a sus ojos tristes, a su sonrisa apagada, y sé que no tenía otra opción. Que tenía que protegerla, que tenía que romper el silencio, que tenía que acabar con esa pesadilla. Ahora, sola, con mi hija a mi lado, comienzo a reconstruir mi vida, pedazo a pedazo, como quien arma un rompecabezas roto. Un futuro incierto, lleno de desafíos, pero también de esperanza. Un futuro en el que, por fin, podremos ser libres. ¿Hice bien? ¿Fui demasiado lejos? ¿Aeta? ¿Qué opinan?